tiempo que yo más tardo en mi consulta es en explicarles que tienen derecho a la salud y a cuidar su salud de la forma que ellos elijan, porque es un derecho humano universal y es un derecho constitucional que nadie les puede negar. Por lo tanto, ningún policía los puede meter a la cárcel por consumir un medicamento a base de cannabinoides. Aunque la ley diga que tiene que tener tanto por ciento de THC y tanto de CBD. Al final, digamos que si lo vemos estrictamente, si esto es legal, pues no es legal, pero nadie le puede prohibir a nadie que cuide su salud con lo que él le haga bien. En el caso de pacientes con enfermedades degenerativas o autoinmunes que tienen varios años de evolución, el cannabis medicinal ayuda muchísimo, ayuda en muchos síntomas. Esto no significa que el cannabis va a resolver todos los problemas de salud, pero sí va a trabajar con muchos síntomas, va a ayudar al paciente, vamos a acompañar a la persona para tener una mucho mejor calidad de vida. Yo les puedo decir en mi experiencia, tengo aproximadamente 10 años trabajando con esta medicina y de manera ya muy profesional y científica, más o menos 5 años. Comencé trabajando con esta medicina por mí, porque yo tuve un diagnóstico de artritis reumatoide hace 15 años. Y yo dije, no me voy a meter corticoides el resto de mi vida, ni antiinflamatorios el resto de mi vida, porque entonces mi calidad de vida dentro de 10 años va a estar totalmente mermada. Tengo que buscar alternativas. Hace 15 años se sabía muy poco en México de esta medicina. Tuve la fortuna de ser tratada por un homeópata especialista también en medicina regenerativa y salí adelante del brote de aquel momento. Pero yo sabía, porque él me lo dijo también, en paz descanse el doctor Jorge Suárez, él me lo dijo también, esto ya no está en los títulos de tu sangre, o sea, en los análisis de tu sangre ya no sale que tú tienes un perfil reumatoide positivo, pero acuérdate que tú vas a tener señales en tu cuerpo y cuando las tengas tienes que trabajar con ellas. Entonces dije, bueno, ¿cómo voy a trabajar cuando haya señales en mi cuerpo? Y empecé a investigar, encontré personas que ya habían trabajado con cannabis en artritis, pues bajo el agua, básicamente. Pocos médicos ortodoxos, muy pocos. Muchos médicos tradicionales, en otros países ya era obviamente algo que se había investigado mucho, no solo para artritis, sino para otro tipo de padecimientos, específicamente el cáncer y las enfermedades, como les decía, autoinmunes y degenerativas como el Parkinson, etc. Para mí fue una revelación, porque además de mejorar los síntomas de dolor en general, y les habla alguien que tiene una tolerancia al dolor brutal, porque yo me di cuenta que tenía artritis porque solo me dolían un poco los talones, y tengo una tolerancia al dolor, o más bien no siento el dolor. Entonces, que yo diga que me quitó todo el dolor, fue fácil, porque no me duele casi nada nunca, aunque me esté muriendo. Pero había otros síntomas que me decían que algo no andaba bien. Y uno de los síntomas era un cansancio extremo en las tardes. O una sensación de presión en el pecho, así como que yo respiraba y sentía como que algo se me presionaba aquí, ¿no? Y eran todas las articulaciones inflamadas en el tronco. Entonces, eso era lo que sentía yo. Yo sabía que algo no andaba bien, porque mi energía estaba muy baja. Empecé a trabajar también con el cannabis, pues primero como hacían nuestras abuelas, en alcohol untado, después pues, obviamente consumido de forma muy creativa. Pero cuando ya llegué al punto de la investigación médica, supe que no era la vía tan correcta. Empecé a trabajar, nadie en aquel entonces, o al menos yo no conocía a nadie que hiciera extractos, mucho menos que tuviera una cromatografía, mucho menos sabíamos que si para la artritis tal cepa era mejor o peor, ¿no? Pero les digo que tuve revelaciones increíbles con la planta en mí. Y a la par, más o menos en esos tiempos, tengo un gran amigo al que le debo realmente este camino, porque yo vi en él la respuesta que tiene la maravillosa planta. Él tiene una enfermedad que se llama ataxia de Frederick,
que es una enfermedad muy terrible porque va generando una cosa que se llama espasticidad muscular. Los músculos se van poniendo comprimidos y entonces empiezas a perder movilidad y llega un momento en el que ya no puedes valerte por ti mismo. Y además, pues la condena de una enfermedad así es que cuando la espasticidad muscular llegue al corazón, pues puedes morir porque el corazón es un músculo. A él le daban, cuando a él le diagnosticaron la ataxia de Frederick, tenía más o menos, creo yo, 22 o 25 años y le daban 10 años de sobrevida en México. Después, pues él nunca se venció y encontró España, en la Universidad Complutense de Madrid, trabajaba en un protocolo de investigación con pacientes con ataxia. Y hizo todo lo que pudo para entrar al protocolo, se fue a vivir a España y él ahora tiene 52 años. Después de que más o menos a los 35 le habían dicho que iba a dejar este mundo. El protocolo de tratamiento que sigue es un protocolo con algunos medicamentos, pero básicamente es con cannabis. Y la vía de administración para pacientes atáxicos es la vaporización. ¿Por qué? Porque los brotes de espasticidad pueden ser repentinos. O sea, de repente este músculo estaba bien y en un día ya no está bien. Es igual como con el Parkinson. Cuando yo vi los resultados en él, porque de hecho regresó a México y yo pensé que nunca iba a volver a México. Después de cómo te fuiste. Cuando él se fue, los brotes habían sido muy seguidos y ya su condición estaba bastante avanzada. Ya usaba silla de ruedas. Cuando lo volví a ver después de 10 años que pudo regresar a México, España, no había avanzado. No estoy diciendo que vino corriendo ni que vino sin silla de ruedas, pero los brotes se habían detenido y por supuesto su calidad de vida había mejorado considerablemente. Eso me abrió a mí un mundo de posibilidades y como buena profesionista y científica que soy, yo soy muy estricta en mis procedimientos. Dije, esto tiene que ser algo basado en el conocimiento y no solamente estar especulando. Y no porque la planta no sirva, porque les digo, la planta sirve como sea, así sea casi panteonera. Pero tengo pacientes que tienen enfermedades graves, tienen cáncer, o tienen un niño con epilepsia refractaria, con síndrome de Lennox-Gastaut. No podía yo darme el lujo de decirle, pues calcúlele la dosis, ¿no? O hiérvale un tecito y déselo, o úntele esto. No, porque la gente confía en la salud de su familiar o la de él mismo en uno, y uno tiene que ser bien estricto en esos procedimientos. Una persona que tiene cáncer y que necesita apoyo con medicamento canábico para trabajar, ya sea la medicina convencional, que es quimioterapia y radioterapia, o no trabajar con esa medicina y solo con cannabis, lo menos que quiere es que le des un medicamento que esté contaminado con pesticidas, por supuesto. O que le digas, pues bueno, dicen que el cannabis es bueno, fúmatelo. No, ¿sí? Entonces me dediqué a estudiar. En México no había muchos lugares donde estudiar, más bien no había nada donde estudiar esto. Entonces encontré un lugar en Argentina donde era muy básico. Era solamente una certificación que se llama proveedor de cuidados médicos con cannabis. Me la aventé, me pareció que estaba bastante buena, pero que estaba enfocada más bien a acompañar al paciente y saber qué hacer y cómo capacitarlo, cómo decirle que tiene que tomar sus dosis o si es el cuidador. Pero en la parte de la dosificación y la cepa y todo, todavía no tenía yo grande información. Entonces se abrió un diplomado en México, que yo dije, es el primer diplomado, porque hay muchos ahora, pero el único que tiene aval de la Secretaría de Educación Pública y ahorita del Instituto Politécnico Nacional, que es con AMEDCAN. Cuando entré al diplomado en AMEDCAN, que es Asociación Mexicana de Medicina Canábica, a mí se me abrió el mundo entero. ¿Por qué? Porque descubrí que habíamos muchos médicos, enfermeras, odontólogos, en las instituciones de salud del gobierno que habíamos trabajado esto bajo el agua, aún arriesgando nuestras profesiones. De hecho, el doctor que nos dio paliativa, medicina paliativa, es un médico que yo le tengo un respeto impresionante, es un médico ya muy grande, que ha sido director del área de medicina terminal en un hospital en Guadalajara
y fue el médico que logró, por encima de todo, el gobierno mexicano, traer la morfina a México para pacientes terminales. Entonces, de ese tamaño es la enseñanza que yo he tenido, defender el derecho del paciente a una vida digna y a una muerte digna. Porque yo pensé que nunca me iba a tocar acompañar en la recta final a pacientes, pero en 2021 me lo mandaron así. Me tocó atender, yo creo que en ese año, como a 10 pacientes que ya no había nada que hacer efectivamente. Estábamos pasando la pandemia, fue 2021, estábamos pasando el año crítico de la pandemia. Muchos de ellos no tenían la posibilidad de pagar económicamente un médico paliativista particular, entonces iban al IMSS o al ISSSTE o a la Secretaría de Salud, y como todas las consultas estaban atrasadas porque solo se atendía COVID, y además si no tenías COVID no te recibían en un hospital, entonces a todos los pacientes terminales les referían la consulta para 6 meses. Bueno, tienes tu consulta para que te den tu morfina en 6 meses. Y muchos no iban a llegar ni antes. Entonces, fue cuando yo tuve la oportunidad de trabajar con pacientes terminales y fue una revelación. Algunos tenían el uso de la morfina y fuimos reduciendo la morfina. En algunos no se eliminó completamente, pero se conjuntó con el uso del cannabis medicinal. En otros, sencillamente no había morfina. Tuve como 3 pacientes, entre ellos una que nunca voy a olvidar, que tenía un cáncer cervicuterino grado 4, invasor, terminal, con metástasis a toda la columna, la cadera y el fémur. Entonces la señora estaba en una condición ya muy delicada, con un sufrimiento profundo. En el Seguro Social le dijeron, la consulta para paliativa es en junio, hágate cuenta, y ella estábamos en diciembre, ¿no? Entonces, pues no, eso no era posible. En el IMSS le dijeron, mientras llega su consulta paliativa, pues no tenemos nada. Le dieron una caja de paracetamol a una persona con cáncer terminal de ese tipo. Que obviamente el paracetamol, yo le dije a su hija, que era la que la atendía, y su hijo le dije, ni siquiera se lo den, no tiene sentido. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer? Primero vamos a rezar para que esto nos salga bien, ¿no? Porque era la primera vez que yo iba a tratar a un paciente en esa condición, en la recta final, con solo cannabis. Hubo un momento en el que la señora ya no quiso comer absolutamente nada, entonces ya no tragaba, y descubrimos que la vía mucosa era una maravilla. Mandé a preparar óvulos y supositorios con cannabis, y fue una revelación. ¿Por qué? Porque en mucosa se absorbe en menos de 10 minutos y entra al torrente sanguíneo inmediato. La paciente ya no lo va a sobrevivir de trague porque ya no quiere tragar. Sí, ese es un proceso que sucede en muchos pacientes, en otros no. Algunos es como, digo, es como casi el rito tibetano, ¿no? Dejan de comer y de tomar agua porque saben que ya van de salida, ¿no? Otros siguen y mueren a lo mejor, muy contentos y felices comiendo lo que más les gustaba. Pero hay quienes dicen no más, y entonces no lo vas a obligar a tragar las gotas o una gomita o lo que sea. Entonces trabajamos únicamente con supositorios y óvulos dosificados específicos para ella por peso y por condición, y con el horario que tenía que ser para que no viniera de repente hacía el dolor y estuviera toda la familia angustiada porque la señora tenía mucho dolor. Y como se trabaja también en medicina paliativa con la morfina, con dosis de rescate, es decir, vas a aplicarle un supositorio u óvulo cada 8 horas, pero si sucede esto, aquí hay estos con otra dosificación distinta para los brotes de dolor o los ataques fuertes. Hubo de verdad un proceso de salida maravilloso, la verdad, sin morfina, ni siquiera ketorolaco, porque le dije, bueno, por las dudas, que no te va a servir de nada, pero cuando menos para que sientas que algo estás haciendo, cómprate una caja de ketorolaco de 30 y tenla a la mano. Ni siquiera el ketorolaco te puedes usar, y ninguna inyección, nada. Y otra revelación para mí fue un paciente que también tenía un cáncer renal, que ya había sido también, ya había llegado a metástasis a varios órganos importantes. Igual le dijeron, ya por la edad,
82 años el paciente, bastante fuerte físicamente. Él sabía que podía durar mucho tiempo, porque precisamente físicamente era una persona fuerte. Y había sido una persona deportista y sana, ¿no? Pero lo que no quería era que pasara ese tiempo largo en el que su cuerpo resistiera en una condición sumamente difícil para él. Y me dijo, mire, yo la verdad ya no voy a ir a ningún hospital, ya no quiero que me internen si tengo dolor, si me estoy muriendo, quiero morirme en mi casa. Y lo que quiero es usar lo menos de morfina que se pueda, porque pues no me gusta la sensación de la morfina. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Le dije, ok, vamos a tenerla a la mano por si se necesita, porque había momentos en los que el dolor era terrible. Y le dije, él estaba totalmente consciente, comía, todo normal. Por supuesto iba bajando su calidad de vida y ya no tenía hambre y cosas así. Entonces me dijo, lo que yo no quiero es tener que tomar nada que parezca medicina. Entonces no quiero gotas, quiero gomitas y chocolate. Y pues eso le explicamos, gomitas y chocolate. Yo a su hija, que era la que lo cuidaba, le mandé su dosificación igualito, de cada 8 horas, ¿no? Los dosis de rescate aparte por si hubiera un brote de dolor y funcionó maravillosamente. Yo pensando que el señor a lo mejor iba a durar así como meses. ¿Por qué? Porque era una persona fuerte físicamente y su cuerpo podía resistir mucho más de lo que ya había resistido. Fue otra revelación, como que el cannabis ayudó en alguna parte del cerebro, que después podríamos platicar en otra charla, porque es muy larga la charla cuando hablamos del cerebro, a soltar esa parte, a soltar eso, a sentirse a gusto con el proceso que venía delante, tal vez no a gusto, aceptando, ¿sí? Aceptando. Se relajó, pudo descansar, pudo ver que su familia y la gente que lo cuidaba también estaba más tranquila. ¿Por qué? Porque él estaba bien. Y el proceso de salida fue de 2 semanas y no de 2 meses. Yo todavía le hablé a su hija y le dije, oiga, ¿cómo va su papá? Acuérdense que no se le tienen que acabar las gomitas ni los chocolates porque pues, tenemos que tener allá a la mano el medicamento. O sea, es muy importante porque nadie quiere que el paciente empiece a gritar de dolor. Dijo, doctora, se me olvidó hablar de mi papá, ya falleció. Pero todo salió bien. Entonces, para mí eso fue otra revelación. Y ahora, pues ya con varios años de experiencia, me gusta ser muy clara en decir que esto no va a resolver los problemas de salud de todo el mundo, ni todos los problemas de salud, y que además no es lo único que tenemos que hacer. Cuando yo tengo un paciente, así venga por un dolor de brazo, porque se fracturó el brazo hace 20 años y no fue a rehabilitación, entonces ahora le duele. Ok, es algo que pareciera muy sencillo. Sea o algo sencillo, así como el manejo de un dolor que puede ser pasajero, o una enfermedad que no tiene cura y que es progresiva y que es autoinmune y que es degenerativa. Cualquier enfermedad, cualquier padecimiento, vamos a buscar primero la sintomatología que más le aqueja, es decir, ¿qué es lo que más le importa a usted trabajar en esta consulta? Porque no puedo abarcar todo, obviamente, ¿no? Una persona que tiene, por ejemplo, esclerosis múltiple y tiene 20 años con esclerosis múltiple, ya tiene muchas cosas, no solo la esclerosis. La esclerosis ya le dañó esto, lo otro, aquello, y a lo mejor la paciente en este momento viene y me dice, mire, lo que más me interesa en este momento es que yo tenga ganas de vivir, porque la verdad ya no tengo ganas de vivir. Tengo 20 años con esclerosis, tengo 10 años en una cama y ya estoy estancada. Okay. Otros vienen y me dicen, pues es que a mí me gustaba comer mucho y ahorita pues ya no me da ni hambre. Okay. Por ahí vamos trabajando ese síntoma primero, o esa área del padecimiento. Y nos vamos dando cuenta como todo lo demás mejora. Y a lo que voy, en lo que decía yo, que me tardo mucho en una consulta, luego me dicen, doctora, ¿pero por qué la consulta cada hora la programa? Porque a veces me echo más de una hora con un paciente, porque tengo que saber si el paciente tiene otras enfermedades, aparte de lo que viene a platicarme que él quiere trabajar con la fecha. Si come bien, si hace ejercicio, qué medicamentos toma, cómo los toma, cuánto tiempo tiene que tomar sus medicamentos,
cómo maneja sus emociones, qué nivel de estrés tiene, duerme bien, etc. No es lo mismo trabajar con un paciente que hace ejercicio, que come sano, pues que de repente tiene 2, 3 destrampes, pero que no es una persona que come una chatarra diario y que además hace actividad física, que toma líquidos, a con alguien que tiene totalmente destruida la alimentación, la actividad física, etc. No es lo mismo trabajar con una persona que solo viene porque tiene artritis, a con una que tiene artritis, más diabetes, más hipertensión, más tal. ¿Vale? Una persona con cáncer, tuve un caso el año pasado que a mí me maravilló. Ahí es donde yo digo, ¿por qué no le apostamos a la prevención, pero de veras? Porque esta paciente llegó con su diagnóstico de cáncer cervicuterino, grado 3 infiltrado. Yo dije, uy, esto va a estar difícil. Pero, precisamente por todos los atrasos de las consultas con la pandemia, su primera quimioterapia iba a ser en 3 meses después de que me fue a ver a mí. Yo primero me pareció que era algo muy grave. Dije, bueno, es mucho tiempo, no sabemos qué puede pasar en 3 meses, porque además es un cáncer infiltrante. Pero mejor como que el cerebro me lo cambié así hacia otro lugar y dije, en lugar de ver esto como una falla, lo voy a ver como una oportunidad. Vamos a preparar a la paciente para lo que viene, que es quimio y radio. Entonces, obviamente ella era una persona, es una persona joven, tiene 47 o 48 años, ya tenía la glucosa en los límites, o sea, se podría decir que era prediabética, aunque a mí ese término no me gusta ni me convence, y después decir por qué. Su presión arterial también estaba en los límites, tenía más o menos unos 15 kilos de sobrepeso, y le dije, por nada del mundo te conviene llegar en estas condiciones a 30 sesiones de quimioterapia, más la radio y seguramente radioterapia. Entonces te vamos a preparar. Su alimentación no era nada buena, no hace ejercicio, y le dije, nada de medicamento, que ya como para prepararla para la quimioterapia ya le habían dicho, vas a tomar metformina para la glucosa y esto para la presión y nada, no tomes nada. Vamos a hacer esta alimentación, vas a tomar la medicina canónica desde ahorita. Cuando llegó a la primera quimioterapia había perdido 10 kilos, su glucosa estaba en 90, su presión arterial 160, en condiciones perfectas, su hemoglobina en 15, que es lo primero, porque no tiene la hemoglobina en 14, no puede pasar a la quimio. Y obviamente con la quimioterapia yo le dije, bueno, no te espantes si de repente tiene un jalón duro, porque la quimio está acá. Gracias a que la preparamos desde antes y a que yo le dije, por nada del mundo, así, aunque vomites, te vuelves a tomar las gotas. Y si de plano no toleras la vía oral, ahí están los supositorios, ahí están los óvulos, o como sea, pero te damos las llamadas para que aguantes la quimio, la radio y la radio. Ahorita tiene que 4. En enero me habló para darme las gracias porque había ido sus exámenes de control. No tiene, le hicieron PET, que es un estudio como casi una fotografía célula por célula dentro del cuerpo. Es un estudio muy invasivo que solo se hace en México y en Veracruz, apenas hace 2 años. No encontraron una célula maligna. Entonces le dije, bueno, aquí está la respuesta de cuando nos preparamos a tiempo, porque ella decidió hacer quimioterapia, pacientes que dicen que no. Y los efectos de la quimioterapia, digamos del 1 al 10, como punto 5, de verdad. Solo hubo un día con radioterapia que ella no se sintió nada bien y vomitó un poco. Pero de ahí en fuera se aventó 6 meses de tratamiento con quimioterapia y las brachiterapias que nomás le dieron una, porque después de la primera brachiterapia le dijeron, no necesita más, usted está curado. Esos son casos que yo les puedo mencionar entre un montón así de éxito. Y pues sí, recalco profundamente el hecho de que cuando vamos a trabajar con nuestra salud tenemos que cuidar algún síntoma, alguna enfermedad, ya sea de nosotros o de algún familiar o ser querido o amigo, lo que sea, tengamos el cuidado de acercarnos a las personas que saben trabajar esto y no le den cualquier cosa tampoco, porque hay pacientes que no quieren sentir efecto psicoactivo, no quieren, o sea, no a todo el mundo les gusta estar pacheco, ¿no? Entonces,
Y la persona va porque quiere solucionar su síntoma y mejorar. Entonces, lo menos que debemos hacer es poner pachecos al paciente para que abandone el tratamiento. Y tampoco se cree todo lo que dice la literatura, que para pacientes que no les gusta estar pachecos tienen que usar puro CBD. No, señores, no. Hay enfermedades que no van a mejorar con puro CBD. Tiene que usarse el THC. Y tenemos que aprender a dosificar a los pacientes para que no les dé el subidón que nos gusta a otros, ¿sí? Que se sientan a gusto con su medicamento, que el medicamento haga lo que tiene que hacer en el cuerpo, pero que no se sientan pachecos, que no les dé paranoia, no les dé pánico y abandonen el tratamiento. Entonces hay mucha información ahora, porque ahora todo esto pues se está abriendo. A mí me da gusto que puedas abrir el internet y encontrar así un mundo de información, pero recuerden que no todo lo que sea es cierto, no todo está fundamentado. Entonces yo les sugiero que cuando vayan a trabajar algo que es médico, pues sí, acérquense a los expertos. Cada vez va a haber más, espero, porque yo les digo a mis compañeros de trabajo, que además de todo trabajo en el sistema de salud del gobierno, soy subdirectora de un centro de salud. Digo, ya les voy a dar clases, ¿no? Porque yo ya no puedo con tanta consulta, o sea, mi consulta de cannabis es particular. Sueño con que un día el gobierno tenga algo así, por Dios, ¿no? O sea, obvio. ¿Por qué? Porque hay muchos pacientes que no se pueden costear el tratamiento. No se pueden costear el tratamiento. Entonces, pues no sé si me perdí, porque ya ven que cuando uno anda pacheco se le va el avión y saltamos de un tema a otro, ¿no? Espero haber sido clara. No sé si tienen alguna duda, comentario, qué quieren saber, qué más. Otra cosa, como decía yo, trabajo o comparto con muchos grupos de apoyo para pacientes, incluso aquí en Jalapa. Y a nivel nacional, pues con los colectivos que defendemos el uso adulto libre y responsable, más obviamente los usos médicos. Y uno de los más importantes, pues, bueno, ustedes deben saber, o sea, todos los que estamos aquí somos pachecos, debemos saber lo que es el plan de Tetecala, ¿sale? Métanse a las redes, vean lo que es el plan de Tetecala. Y otros colectivos, el colectivo canábico Baja California tiene un trabajo impresionante, ¿no? Entonces es bonito y es muy importante para nosotros que queremos ser libres en esto, conocer el trabajo que han hecho otros colectivos, por ejemplo el plan de Tetecala que nos lleva años de distancia. ¿Cómo podemos nosotros incluirnos tal vez en uno de esos? Ir avanzando. Eso es bien importante, porque aquí estamos todos bien pachecos, pero cada quien jala agua para su molino, o cada quien ve cómo lo puede hacer. Y hasta que no unimos fuerzas con fundamentos y con responsabilidad, no sucede nada. ¿Sí? Ayer hubo un conversatorio del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM en La Ceiba, en Tetecala. O sea, si la UNAM va a Tetecala a ver qué están haciendo, es porque están haciendo algo muy fuerte, ¿sí? Y ahí la palabra de los campesinos es la que vale, ¿sí? No son los laboratorios. Yo toda la vida en mis charlas digo, yo no quiero entregar esta medicina, ni quiero ver cómo se la entregan a Pfizer, ni quiero ver cómo se la entregan a los transnacionales. Quiero ver al campesino, quiero ver a la gente que produce, a la gente que tiene ética, a la gente que aprenda a tener una planta en su casa. Tal vez no va a ser una medicina, pero los cannabinoides ácidos, o sea, el consumo de la planta cruda tiene usos terapéuticos específicos. Yo no quiero ver en manos de Pfizer, ni de ninguna laboratorio, ni transnacional, esta medicina. Quiero verla en manos de la gente, que es la que la necesita. Porque si dejamos pasar este momento, que es un momento histórico, vamos a perder una oportunidad que no se va a volver a repetir. Este es el momento, ahorita cuando como que todo se está aprendiendo en todo el país. Plan de Tetecala ya liberó colectivos en Sinaloa y en Sonora. Y hay muchos colectivos en todo el país. Y muchos están del lado solo de la medicina. Ok, vamos con ellos. ¿Por qué? Porque todos en algún momento podemos ocupar la medicina para nosotros y para cualquiera. Y si no lo hacemos con un fundamento, de verdad, vamos a perder una oportunidad histórica. Yo nunca había visto un movimiento tan grande para esto como lo estoy viendo ahora. Entonces, no perdamos esta oportunidad.
calidad, de verdad. Los invito a que participen. Ahorita estaba yo platicando con los chicos de Oveja Verde, que los aprecio mucho y tienen unos productos muy buenos también, de esto. No vamos a soltar la rienda. Aunque en Veracruz parece que estamos así como perdidos, ¿no? Pero en otros lados están súper unidos. Vamos a hacer lo que les parece si en algún momento, yo por ahí les dejo mis datos, quien guste puede buscarme en la parte médica y si no en la parte de armar algo colectivo aquí en Jalapa, no como colectivo solamente de uso adulto responsable, sino que abarque todo, como lo hace Plan de Tetecala, por ejemplo, o como lo hace el colectivo canábico Baja California, donde ya algunos profesionistas que conocemos el tema hemos dado charlas y capacitaciones a médicos y a familiares de pacientes que usan cannabis. Yo les invito a que se metan a leer un poco de esto, de qué va, qué es lo que está pasando y cómo podemos unirnos para hacerlo. Yo ahí estoy, ¿no? Y a mí me dicen, hay que hacer esto, lo hacemos. Que quiero que hagas una charla, adelante. Ahorita con Biocana, que es un instituto de investigaciones en medicina canábica que está en Morelos, estamos trabajando casi cada 15 días, estamos dando charlas muy cortas, de media hora, donde informamos precisamente a ver cómo debes manipular tu flor si vas a hacer un medicamento, cómo debes cuidar tu planta si es para medicina, cómo debes almacenar, etcétera, etcétera. Es información muy básica para las personas. Va a haber un curso ya más específico dirigido a profesionales de la salud, pero también a personas que no sean profesionales de la salud, que quieran aprender a hacer la medicina o a hacer cromatografía, a cuantificar, a conocer qué tipo de cepas funcionan mejor con cada padecimiento, síntoma, etcétera. Entonces, trabajamos duro. Yo, como les digo, cada semana estoy ahí viendo qué sigue de la plática. En el colectivo con Biocana y con el Plan de Tetecala también vamos a tener pronto una charla. Todo esto es en línea, lo pueden ver cuando quieran. Vamos a tener una charla específica sobre asuntos legales, porque el Plan de Tetecala tiene un abogado que es especialista en esa parte. Hay muchas dudas de muchas personas sobre la parte legal. ¿Esto es legal o no? ¿Qué debo de hacer si quiero un amparo, si no, si quiero sembrar, si no? Todo eso yo no lo sé, pero hay quienes sí lo saben y pueden acceder a esa información con este tipo de movimientos, ¿no? Y creo que ya me extendí. No sé si alguien quiera preguntar algo o algo, lo que sea. Yo solo si pudieras repetir tu nombre, por favor, Sí. Y dónde podríamos encontrarte y cosas así. Sí, soy Georgina Mora, en Instagram estoy como Doctora Cannabis. Casi no uso el Instagram, pero bueno, ahí lo van a encontrar como Doctora Cannabis. Y voy a dejar por ahí unas tarjetas, no traje muchas, pero las piezas. Tengo un consultorio en Coatepec y uno aquí en Jalapa, pero el de Jalapa vengo poco porque yo vivo en Chico. Entonces, si hay pacientes citados, que lo comparten con mi colega.